Aitor Lamine. Aitor Lamine es experto universitario en mindfulness y creatividad, actor y modelo. Me llamo Lamine Tior, ¿vale? O Aitor Lamine, como quieras, me da igual, no pasa nada. Bien, mi ponencia se llama Barreras de su propio lado de la frontera. Vale. 3.000. 3.000 es el número total de personas que murieron en 2014 intentando cruzar el estrecho, que murieron en el Mediterráneo. 3.000 personas. 3.000 inmigrantes, ya, algunos le llaman clandestinos, ilegales. 3.000 personas murieron intentando alcanzar las costas europeas, ya sea a través del estrecho o ya sea a través de intentando llegar a Italia. Lo más significativo de ello es que en ese mismo año el número total de muertes a nivel mundial por asunto de la inmigración clandestina fueron 4.000. Es decir, 3/4 partes de inmigrantes muertos fue solo en el Mediterráneo, 3.000. Como había dicho antes Mercedes, el problema de los datos es que a veces deshumaniza muchísimo la situación. No son 3.000, sino son 3.000 nombres, son 3.000 familias, 3.000 sueños, 3.000 ilusiones. He cogido esta imagen para mostrar, y esto no llega ni siquiera a los 3.000. O sea, cada letra, o sí, mejor, cada letra que hay ahí es una historia. Es una historia que finalmente se acaba, se trunca por unas ilusiones, unas expectativas. Cogí un artículo del País que le hacían a Ismael Lobatón, que es el coordinador de la Cruz Roja en Tarifa, que decía que cada número es una persona, una familia que lo deja todo. El periodista le preguntaba, ¿crees que desde Europa, o sea, fuera de las fronteras españolas, se entiende el fenómeno de la inmigración? Y él mismo explica ahí que el hecho de llamarlo fenómeno ya lo desvirtualiza completamente. No es un fenómeno, es una tragedia. O sea, en el momento en el que tú sacas un cuerpo del agua, en el momento en el que a una persona que está a punto de morir de hipotermia le echas una manta encima y le miras a los ojos, entiendes la magnitud de la tragedia. Por eso, estamos en un momento, en pleno 2015, en el que las cotas de la inmigración clandestina llegan a puntos realmente vergonzosos. Y recalco, de vergüenza, porque en pleno siglo XXI todavía no hay una implicación total de la comunidad internacional por atajar este grave problema humanitario, no este fenómeno. Hay que tener en cuenta que los inmigrantes son personas que tienen sueños, ilusiones, sufren, tienen anhelos, esperanzas, que emprenden este incierto camino de la inmigración clandestina no por el simple hecho de querer hacerse millonarios, sino muchas veces por la trágica situación de sus países de origen. Y por ello, estos mismos merecen el mínimo, cualquier respeto, que digo cualquier, mejor dicho, el máximo respeto que se le puede dar a cualquier ser humano. Lo peor de todo es que ese respeto, esa dignidad, no ocurre. Existe una discriminación. Existe discriminación porque bajo la misma etiqueta de ilegales, no todos los inmigrantes son iguales. Me remito a este artículo justamente de la semana pasada, de SOS Racismo, dedica hoy el día contra la discriminación racial hacia las mujeres inmigrantes. La discriminación está, si eres mujer e inmigrante, tienes un problema. Tienes un problema, ¿por qué? Porque son olvidadas e invisibles, que en ocasiones, y dice ocasiones, con muchísima suerte, porque son víctimas de abusos y graves vulneraciones de sus derechos humanos. En el trayecto del camino son utilizadas como moneda de cambio. Y lo que es peor es que la frontera, en la valla, en el mar y en el aeropuerto es más alta para las mujeres inmigrantes, muchísimo más alta. Y esa discriminación no se produce desde la parte occidental. Esa discriminación empieza y en su mayoría se produce entre los suyos, entre su propio lado de la barrera. Después tenemos a países, como por ejemplo pueden ser Mauritania o Marruecos en este caso, que juegan a una especie de ping-pong macabro con ellos. Es decir, tal como llegan a Mauritania, los expulsan a Marruecos. Como llegan a Marruecos, los expulsan a Mauritania. Y al final los condenan a vagar en el desierto y a morir, que con suerte, a morir rápidamente. Pero lo que es peor es que si resulta que ese inmigrante es una mujer, está embarazada o es un menor, esa reacción es mucho más contundente y rápida. No vaya a ser que la opinión pública se entere de que lo hacemos.
Por lo tanto, si 3.000 personas muertas en el mar es un drama, si el hecho de sufrir todo lo que sufren en sus países es otro drama, si el hecho de tener que vagar por el desierto es un drama, ser mujer es un drama dentro del propio drama. El año pasado estuve en Senegal, derecho a reclamar la patria potestad del niño, porque se consideraba que una mujer no es capaz de cuidar sola de un hombre y que este hombre salga siendo un hombre de provecho. Como os podéis imaginar, fue el padre de este niño el que murió y pues obligaron a su madre a darlo. Ella se negó completamente. Entonces, al cabo de unos meses, mientras ella estaba en el mercado, alguien entró en su casa y se llevó al niño. Se lo llevó. Imaginaos la sensación de esa madre cuando llegó a esa habitación y no encontró a su hijo. Máxima desolación. Lo peor aún es que cuando fue a la policía, lo único que recibió de los agentes fue una especie de: el hecho de que hayas perdido a tu hijo es la demostración real de que una mujer no es capaz de cuidar sola de un niño. Eso fue lo único que recibió de ellos. Un año estuvo buscándolo, un año entero, preguntando, llamando, intentando recurrir a todos los medios que le era posible. Silencio. Entre sus mismos familiares, las frases de apoyo eran: tranquila, ya tendrás más. Lo mejor es que te olvides de él. Y la mítica: hay cosas que las mujeres no pueden cambiar. Pero ella siguió buscando, siguió preguntando. La justicia no la avalaba, ya que oficialmente no era un secuestro. No pasaba absolutamente nada. Pero bueno, alguien en un momento dado se apiadó de ella. Y entonces le dijo que el que había secuestrado al niño era su tío, el hermano de su padre. Y le dijo el lugar exacto donde estaba. Como no podía recurrir a la justicia ni a sus familiares, contrató a varios chicos y fueron a por su hijo. No sabía lo que se iban a encontrar, ni sabía qué iba a ver, pero sí sabía a quién quería ver y a quién quería encontrar. No tardó mucho en ver al pequeño, pero distaba muchísimo de cómo era hace un año. Había perdido peso, tenía calvas, tenía el cuerpo lleno de heridas. Imaginaba la sensación de rabia que le entró cuando se dio cuenta de que el acto del secuestro no fue por un acto de amor realmente, fue más por una especie de venganza o resentimiento. Tal como vio a su hijo, volvió para Dakar. Esa mujer se llamaba Fatou, por cierto. Fatou volvió para Dakar, compró un billete de avión para él y para su hijo y se fueron dirección rumbo a Europa, sin que nadie lo supiera. Cuentan también una anécdota, que cuando al cabo de los meses se dio por desaparecido el niño en Senegal, al final también se le dio por muerto. Y la llamaron para ir al entierro de su hijo, y cogió un billete y vino al entierro de su hijo. Y le preguntaban que por qué no lloraba. Él decía que no, que ella lo llevaba por dentro, mientras el hijo, obviamente, estaba en Europa. Escalofriante historia, no, escalofriante historia, de verdad. Lo que es peor es que cuando llegaron al punto en el que ya se supo toda la verdad, que ella estaba con su hijo en Europa, aún así, después de haber sabido toda la lucha que había hecho esa mujer, sus familiares la seguían considerando incapaz de poder criar sola a su hijo. Por lo tanto, estas mujeres inmigrantes, ¿vale?, tienen que llegar a un país desconocido, tienen que tratar con esa cultura, tienen que romper todas las barreras que tienen todos los inmigrantes y aparte no reciben el apoyo de aquellos que deberían ser sus máximos pilares. Esta es Fatou actualmente. Fatou es una más de todas estas mujeres, de todas vosotras mujeres, que por el simple hecho de haber nacido con el cromosoma X, el cromosoma equivocado, haber nacido simplemente por el simple hecho de haber nacido mujeres, se os considera débil e inútiles. Se os considera que habéis nacido simplemente para satisfacer al hombre. Y esta frase no entiende de colores, de países ni de culturas. Esta frase es un pensamiento que está instaurado en muchos hombres y desafortunadamente en muchísimas mujeres. Y aunque las leyes que lo avalaron se derogaron hace muchos años, las heridas que han causado esas leyes, esas púas, siguen golpeando el alma de muchas personas. Por ello, simplemente os pido una única cosa, que cuando el proyector se apague, las luces también se vayan y volvamos
a la realidad, tenéis que entender que vuestro papel aquí es fundamental. Vosotros no estáis aquí como oyentes. Nosotros somos ponentes y simplemente nos dedicamos a coger hechos y circunstancias que creemos relevantes y ponerlas en bandeja. Pero es lo que ocurre en vosotros, en vuestras mentes, lo que hace cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque lo que aquí pretendemos es que salgáis diferentes a como entrasteis. Lo que pretendemos aquí es que con esa diferencia poseáis la llave para poder abrir esas cerraduras de aquellos que se encierran en la ignorancia, en la intolerancia y el machismo. Tenéis que tener en cuenta, ya con esto voy a finalizar. Vale, con esto voy a finalizar. Tenéis que tener en cuenta que ese acto, ese simple acto, esa reflexión, es la que hace que finalmente esas duras púas se vayan desvaneciendo. Y para terminar, me gustaría poner una última foto en la cual tenéis a Fatu con su hijo. Yo soy su hijo y Fatu es mi madre. Y con eso lo que quiero hacer entender a aquellos, que opinan que las mujeres no tienen un papel relevante en la sociedad. Con eso quiero hacer entender a aquellos que piensan que los niños son simplemente entes sin personalidad, que pueden ser manejados de cualquier manera. Con eso quiero hacer entender a aquellos que piensan que hay que generar barreras para no dejar que crezcan las mujeres y sus hijos. Quiero hacerles ver y decirles una única cosa. Estabais equivocados. Estabais equivocados. Gracias. Maravilloso.